Amigo del campo, ¿cómo le va? Bienvenido a este encuentro semanal aquí en la pantalla del 11 TV para conocer la realidad productiva de la provincia, de la región y de otras zonas de la República Argentina en este encuentro de media hora en el mediodía de este domingo. Hoy tenemos temas muy interesantes, muy abarcativos, así que inmediatamente nos presentamos en sociedad y comenzamos a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a conocer cuál es el comportamiento de las producciones extensivas que se llevan adelante en el noroeste argentino, los cultivos granarios, la presión de plagas tanto en el cultivo de soja como en el cultivo de maíz. Por ello, lo hemos consultado a un especialista en la materia, el ingeniero Augusto Casmús, del área de zoología agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la provincia de Tucumán. Obviamente cada campaña es distinta, digamos, tiene su particularidad. Esta campaña, digamos, cuando arrancaron los cultivos estivales, sobre todo soja, se observó la presencia de ciertas plagas que no son muy habituales acá en la zona. Se reportaron muchos daños, digamos, al arranque del cultivo, con grillo, cucura, que en muchos casos, digamos, obligó a que los lotes de soja ya desde las primeras etapas de implantación tuvieran alguna aplicación de insecticida para tratar de frenar esta problemática. Después la gran vedette de este año, digamos, que fue la chicharrita en el cultivo de maíz. Por suerte, este año la campaña de ocurrencia fue muy baja, sobre todo en las etapas en las que se estaba implantando el cultivo. Hay que tener en cuenta, digamos, porque este año todos los productores decidieron, digamos, incluir el cultivo durante esta campaña. Tomaron ya de movida algunas medidas para tratar de controlar este problema. Cuando hablamos de algunas medidas, básicamente la mayoría de la gente que sembró maíz se focalizó en usar híbridos más tolerantes al complejo del achaparramiento, que complejo de enfermedades que transmite esta chicharrita. También se tomaron ciertas prácticas de manejo como la concentración de fecha de siembra, tratando, digamos, de sembrar o de tratar de sembrar el maíz en un solo golpe para no tener esa sucesión de siembras que sabemos que favorece a la plaga. Y después, bueno, en la mayoría de los casos, al incorporar el maíz en el sistema, se definieron presupuestar algunas aplicaciones para el control de la chicharrita. En muchos casos, digamos, fueron realizadas sobre el lote de maíz, lo que determinó que en el cultivo de maíz, durante las etapas por lo menos tempranas, esta plaga esté con una ocurrencia muy baja. Recién en los últimos 10, 15 días se comenzó a generalizar, pero bueno, en niveles mucho más bajos que lo que observamos en la campaña pasada, y como te digo, digamos, ya ocurriendo en etapas del cultivo bastante avanzada, digamos, o sea, ya muchos lotes ya están en sus últimas etapas vegetativas o incluso llegando a las etapas reproductivas, en donde sabemos que el impacto ya de complejo de enfermedades transmitidas por esta chicharrita es mucho menor, considerando también que este año tenemos una mayor adopción de híbridos tolerantes. Hubo muchas zonas donde tomaron conciencia, digamos, de la importancia de este vacío sanitario, a partir, digamos, de los controles de los maíces voluntarios. Obviamente que fue una práctica que no estuvo generalizada, digamos, pero sí se vio, digamos, con mayor fuerza esta campaña. También, obviamente, no podemos ser necios en esto. Tuvimos una condición, digamos, invernal que también contribuyó de manera muy marcada a bajar las poblaciones de vector, digamos. Entonces, esta medida que ocurrieron, digamos, estas cuestiones que ocurrieron, tanto del ambiente, digamos, como de las prácticas que incorporó el productor, permitieron que hoy
la plaga, por lo menos en esas etapas tempranas, donde el cultivo es muy sensible, ocurriera de manera muy incipiente, digamos, muy baja. Recién, como te decía, en los últimos 10, 15 días se comenzó a generalizar, pero ya con lotes de maíz, con cultivos de maíz que están en etapas muy avanzadas, donde la repercusión de su daño no es tan significativa, digamos. O sea, hoy no tenemos la situación que por ahí teníamos el año pasado. La incidencia de algunas plagas en los primeros estadios del cultivo de soja en el norte argentino. Y una noticia que es optimista, la menor presión de chicharrita en los cultivos de maíz. Enseguida continuamos dialogando con el ingeniero Augusto Casmus. Ahora vamos a hablar de la denuncia que se ha desarrollado por parte de la gente de arbolado de la ciudad de Buenos Aires respecto de la posibilidad del ingreso del escarabajo rojo de la palmera en un ejemplar en particular ubicado en Barrancas de Belgrano. Nos encontramos en una plaza en Barrancas de Belgrano con motivo de una denuncia que realizó Arbolado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la sospecha de presencia de picudo rojo de las palmeras. El nombre científico es Rhinchophorus ferrugineus. La denuncia se hace en www.sinavimo.gov.ar, que es la página oficial del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas. Esta actividad se enmarca en la resolución 1218/2024 del SENASA, que tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia en esta plaga en particular, que tiene actualmente estatus de plaga cuarentenaria ausente, pero que sí se encuentra presente en países limítrofes, como por ejemplo la República Oriental del Uruguay, lo que aumenta la presión, la posibilidad de ingreso a nuestro país. El principal daño lo hacen las larvas, ¿sí? El estadio juvenil, que van cavando galerías en las hojas. Cuando el daño es visible es porque la colonización es avanzada ya, porque en una simple inspección no se nota este insecto, y el daño va desde hojas jóvenes centrales de las palmeras con poco desarrollo, foliolos parcialmente comidos, se desprenden fácilmente, amarillamiento, marchitez, hasta en casos de infestación severa puede provocar la muerte de la palmera. Es importante destacar que a los seres humanos no nos hace ningún daño, solamente sería, bueno, si la palmera tiene un grado de infestación grande, el riesgo de que se caiga y potencialmente, bueno, a las personas que están cerca le hiciera un daño. Por eso es que de manera preventiva en este lugar se decidió, sabiendo que había un estado de pudrición avanzada, talar la palmera. Lo que hicimos los inspectores de protección vegetal fue revisar los restos de palmera que fueron talados, fundamentalmente haciendo focos en las hojas, que es donde se pueden encontrar los insectos, pero bueno, en este caso al menos no se encontró ninguna sintomatología afín a lo que estábamos buscando. Ante esta denuncia que se ha efectuado en el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, el SENASA acude para verificar o no la presencia de esta plaga que no es común en la República Argentina. Aún no la tenemos, pero también tenemos que decir que está ubicada ya en la República del Uruguay, por lo tanto es importante realizar este monitoreo permanente. El picudo rojo de la palmera. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta.
genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Hace algunas semanas hablábamos del potencial que tienen las provincias del norte argentino para el desarrollo de distintas actividades acuícolas. Sin duda es que esto podría complementarse perfectamente con el resto de las actividades productivas principales que desarrollamos en esta parte del país. Particularmente en la Argentina lo veo con un gran potencial, ya que la Argentina cuenta con grandes cuencas, una gran superficie para realizar cultivos, cuenta con mares, con el mar, donde se puede aprovechar fácilmente la actividad. Lo que sí en Argentina falta un poco más de desarrollo tanto en los balanceados, en la tecnología para el cultivo, como también de la formación académica, entre otras cosas. Y en cuanto a las especies que se pueden introducir en los sistemas productivos o bien en algunos emprendimientos, aquí en particular en el noroeste argentino, en cuanto a su temperatura, en cuanto a condiciones ambientales. En lo que vendría a ser la región NOA de la Argentina, veo con gran potencial la cría de especies autóctonas, como pueden ser la boga, los sábalos, los dorados, y también otras experiencias de especies exóticas, como vendría a ser la trucha arcoíris, los salmones siberianos, que denominaba amur, entre otras especies, como también pueden ser las tilapias. Ajá. Y en cuanto al material genético, ¿hay provisión suficiente como para desarrollar este tipo de emprendimientos? Dependiendo del recurso del río. En mi caso, digamos, yo aprovecho el recurso del río donde capturo reproductores del ambiente natural y luego son llevados a salas de reproducción. Ajá. En donde aprovechamos el material genético del río y obtenemos lo que vendría a ser los alevines. Que esos alevinos sirven para emprendimientos y también para repoblar los ríos. Sirven tanto para repoblar los ríos como para emprendimiento y además nos introducimos especies exóticas, lo que vendría a ser las cuencas naturales de lo que vendría a ser la región NOA del país. Desde tu experiencia en cuanto a esta reproducción, especies como bogas, dorados, sábalos, ¿también se están haciendo? Se están haciendo bogas, dorados y sábalos, sí. También capturados del río y llevado a salas de reproducción e incubación posterior. El principal requerimiento es el agua, que tenga un buen caudal de agua y también un rango aceptable de temperatura para este tipo de especies, ya que al hablar de sábalos, bogas y dorados son especies de agua templada, con requerimientos térmicos entre los 19 a 32 grados de temperatura del agua. En el caso de lo que vendría a ser el dorado, si bien se puede obtener la semilla, lo que vendría a ser la alevín mediante técnicas artificiales que lo veníamos haciendo en experiencias anteriores, todavía falta una tecnología en el alimento para evitar el canibalismo de este tipo de especies. En lo que es sábalo y pacú y boga, hay una tecnología de cultivo y alimento desarrollado que la especie la acepta, lo que nos asegura una mayor cantidad de especies dentro de la unidad productiva o del estanque. En una nota anterior hablábamos de economía circular y de la posibilidad que tiene alguna persona que emprende este tipo de cuestiones en cuanto a utilizar quizás algunos remanentes que queden de alguna producción en particular. Sí, generalmente también en lo que vendría a ser más que nada las especies omnívoras como son los pacúes y las bogas, varios productores digamos, que estuve viendo utilizan los desechos de la verdulería, digamos, los remanentes que van quedando y alimentan esos sus ejemplares y también disminuye el costo de lo que vendría a ser el alimento balanceado y en algunos casos también obtienen mejores tasas de crecimiento. Matías Casén Prieto hacía referencia a lo que charlábamos ya hace algún momento, la posibilidad que tienen las provincias del norte argentino y los productores de llevar adelante estas actividades piscícolas para tratar de complementar su sistema de producción. Enseguida la conclusión de esta nota. Ahora hablamos de la prevención del botulismo, una actividad que está desarrollando SENASA a lo largo y ancho del país. Bueno, el botulismo es una enfermedad transmitida por los alimentos que se da por la intoxicación de una toxina llamada toxina botulínica
que la contiene la bacteria Clostridium botulinum. Es una neurotoxina que afecta principalmente el sistema nervioso y bueno, en casos graves puede llegar hasta ser mortal si no es tratada a tiempo. Bueno, los síntomas en el ser humano aparecen a partir de las 12-13 horas a partir de la ingestión de esta toxina y puede, en general es una parálisis flácida que comienza con visión borrosa o visión doble, caída de los párpados, parálisis del cuello. Esto lleva a la dificultad para el habla o para tragar o deglutir y bueno, poco a poco avanza esta parálisis hacia las partes inferiores, llegando en casos graves a generar una dificultad respiratoria. Bueno, las formas de contagio es a través de alimentos mal conservados o mal almacenados o que fueron procesados de manera incorrecta, que se ingiere la toxina de estos alimentos y se genera empieza todo el proceso de la enfermedad. Otra de las formas de contagio es a través de heridas, que suelen ser heridas profundas, donde allí ingresa la espora de la bacteria que se encuentra en el ambiente. Por otro lado, y no menos importante, es el botulismo infantil, que se da también por la ingestión de estas esporas y que al lactante, al no tener el sistema gastrointestinal desarrollado, hace que la bacteria germine, que estas esporas germinen y se libere la toxina. Bueno, los alimentos que son más expuestos son aquellas que fueron mal conservados o en su proceso de realizada la conserva no fueron hechos con la manera correcta de la manipulación, alimentos mal cocidos como vegetales o carnes, fermentados también que fueron procesados de manera incorrecta. En el caso de los lactantes, alimentos donde se presenta la espora es la miel. Bueno, las recomendaciones serían principalmente que se consuman alimentos que sepamos dónde son los orígenes, que tenga un rótulo habilitado donde tenga la información que nosotros necesitamos, que se compren en lugares donde se conserven adecuadamente los alimentos y que si en el caso de que queramos hacer conservas caseras, se hagan con los procedimientos adecuados de las prácticas que conlleva y el almacenamiento adecuado de los alimentos. Lucrecia Ozán del Centro Regional La Pampa San Luis de Senasa hacía algunas recomendaciones para evitar el botulismo que puede presentarse a través de la ingesta de algunos alimentos mal elaborados. Sin dudas para tomar en cuenta estas recomendaciones y evitar esta enfermedad. Ahora le voy a presentar nuestra segunda y última pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Le decía en los bloques anteriores que hemos tenido menor presión de chicharrita del maíz en los cultivos que se desarrollan en el norte de la República Argentina. Todo esto ha sido favorecido, por supuesto, por el monitoreo constante que están haciendo los productores para evitar la incidencia de esta plaga como ya ocurriese en campañas anteriores. Seguimos dialogando con Augusto Casmus. El seguimiento que hoy se le está dando al lote de maíz, hablando del monitoreo, porque algo que
no se veía hace tiempo, digamos. Hoy todo el mundo está monitoreando el maíz, hoy todo el mundo lo sigue muy cerca del cultivo. Entonces, eso también ha llevado al técnico, al productor, que vea que en muchas zonas esta plaga es endémica, digamos. Hoy ya la tenemos, la plaga va a seguir estando, digamos, y por lo tanto no hay que bajar la guardia, digamos, y seguir tomando todas las precauciones y medidas para que esta plaga, digamos, no evolucione y se convierta en un problema como lo fue la campaña pasada, en campañas futuras, digamos. Entonces, no es una plaga a la cual nos tengamos que olvidar, digamos. Ya sabemos todo lo que causó, digamos, el año pasado y tenemos que tener eso muy bien establecido, digamos, para tratar de que no vuelva a ocurrir. Y en cuanto al resto de las plagas, el maíz, ingeniero. Mirá, hoy, Jorge, también hay una problemática que por ahí la vemos con cierta preocupación, digamos, que el año pasado se dio, pero estuvo muy enmascarada por el tema chicharrita. Y básicamente es Helicoverpa pasea, la oruga de la espiga. Sabemos que es una especie que ya hace unas 3 campañas atrás manifestó un cambio de susceptibilidad a las proteínas BT que tienen los maíces, hablando básicamente de la proteína VIP, que era la proteína que venía controlando muy bien esta especie, y ya hace 3 campañas, digamos, no está manifestando un buen comportamiento. Nosotros este año en algunos maíces que fueron sembrados de manera temprana, en donde hicimos algunos monitoreos de espiga, hemos detectado una importante cantidad de orugas presentes en la espiga de maíz, digamos. Estoy hablando de niveles de más del 80-85% de espigas con presencia de esta oruga. Hay que tener en cuenta que no es solamente una especie que nos ha causado un daño directo por el consumo de grano, sino también por el daño que produce en espiga, permite el ingreso de diversos organismos que afectan la calidad, digamos, de todo el grano, digamos. O sea, no solamente tiene un efecto directo, sino también tiene un efecto indirecto muy importante. Y esto hay que mencionarlo porque, está bien, hoy lo estamos siguiendo muy de cerca al maíz, pero en las etapas esas reproductivas, en donde comienza a emitir, digamos, la espiga, donde están urgentes, digamos, los estigmas, que básicamente va de R1 a R3, es el momento en donde la plaga se comienza a manifestar. Así que también va a haber que prestar atención, digamos, para que no nos saque una factura ahí en el cultivo de maíz. Por lo tanto, reiteramos que el monitoreo va a ser fundamental en cuanto a esta plaga en particular. Creo que va a ser fundamental el monitoreo, digamos. Por suerte, como te decía Jorge, este año se vio un cambio rotundo, digamos, en lo que hace el monitoreo del cultivo tras la chicharrita, digamos. Y es como pasan muchas cosas. Cuando viene algún problema que nos obliga a seguirlo muy de cerca el cultivo, comenzamos ya a ver otras cosas, digamos, que antes no las veíamos y sobre las cuales en muchos casos tenemos que comenzar a considerarlas, digamos, como en un esquema de manejo en este cultivo. El cambio de susceptibilidad a la tecnología VIP sin duda es que hoy está preocupando a los productores. Es mucho mayor la presión del Helicoverpa pasea, la oruga de la espiga en los cultivos de maíz que tenemos en esta parte del país, contrariamente a lo que está sucediendo con chicharrita, que ha sido menor la presión durante esta campaña. Estábamos dialogando con Augusto Casmús, del área de zoología agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la provincia de Tucumán. Ahora la conclusión de la nota que hemos logrado con Matías Casem Prieto. Él nos está hablando hoy de piscicultura para desarrollar como complemento de otras actividades productivas. La acuicultura, a baja escala, hasta las 3 toneladas, entra dentro de lo que vendría a ser la agricultura familiar, en lo que no representa grandes aranceles a la hora de pagar impuestos. Mediante la ley 27231, la acuicultura entra dentro de lo que vendría a ser la agricultura familiar, lo que representa que no paguen aranceles a la hora de realizar las ventas de los productos finales. Y además representa beneficios, estando dentro de lo que vendrá a ser el registro de emprendimientos nacionales, donde muchas veces se obtienen beneficios, créditos y otros incentivos para la promoción de este tipo de actividad. Bueno, seguramente, digamos, aquí está pensando ya el productor en el hecho de que no necesita demasiada inversión justamente para arrancar una actividad de este tipo. No necesita mucha inversión, pero sí necesita muchos cuidados, digamos, a la hora de desarrollar su cultivo.
cuidado tanto en el control del agua, que es lo principal, que vendría a ser dentro donde se desarrolla el pez, control del tallo, el crecimiento, entre otras cosas, que se pueden ir presentando a medida que se desarrolla el cultivo. También por el intercambio que se puede generar en este tipo de modelo circular, tanto por verduras para crecer los peces, como también el intercambio con peces, para tener un beneficio mutuo tanto con el productor como con el proveedor. Y hay justamente hoy proveedores de alevinos para que algunos productores se embarquen en este tipo de emprendimientos. Exactamente, lo que venimos desarrollando aquí vendría a ser la parte principal de la cadena de valor de lo que viene a ser la piscicultura, que viene a ser la producción de alevines y semillas, para incentivar tanto a los productores como a los que tienen lagunas artificiales o represas artificiales. Hay emprendimientos en todas las escalas entonces. Hay emprendimiento dentro de lo que vendrá a ser el norte argentino de todo tipo de escalas. Sí. Bueno, por último, a la gente que en este momento nos está viendo y que comienza a pensar quizás en la posibilidad de llevar adelante una iniciativa de este tipo, ¿qué le dirías justamente respecto de la potencialidad o la viabilidad de este tipo de actividades? Es una actividad en la Argentina, vendría a ser incipiente, pero que se está desarrollando. Para las personas que tienen intención de desarrollar estas actividades, tienen que saber primero y principal que necesitan un buen volumen de agua, necesitan de espacio físico y de su respectivo cuidado de los ejemplares a sembrar. Además, dentro del NOA cuentan con provisión de semillas, digamos, que vendrían a ser los alevines, donde anteriormente se la obtenían del litoral argentino y aumentaba el costo, digamos, para realizar las siembras. Ajá. Además, por supuesto, de la calidad de agua, que es fundamental, ¿no? Además de la calidad del agua, claro, de la calidad del agua, los volúmenes, entre otras cosas que permiten tener el éxito en el cultivo. La piscicultura como complemento de otras actividades productivas, también adecuada a los sistemas de economía familiar y por supuesto de economía circular, tratando de aprovechar los desechos de otras producciones que se llevan adelante en esta parte del país. Una alternativa para pensar. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted quiere ver nuevamente nuestro programa o comunicarse con nosotros, allí están todas nuestras vías de contacto. A usted lo encuentro Dios mediante el próximo domingo al mediodía, aquí en la pantalla del 11 TV. Muchísimas gracias por su atención y será hasta un nuevo encuentro.